nos has dado. Sé con los que vienen en camino para que puedan llegar con bien. Ayúdanos con tu espíritu al estudiar tu palabra para que podamos entender las verdades que están contenidas en ella. Guíanos y dirígenos en todo lo que hacemos. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 4 de... Sí, vamos a... Ok, ahora sí. Empezamos la semana pasada a estudiar el capítulo 4 de la confesión sobre la creación. Y yo creo que con la ayuda del Señor vamos a poder terminar ese capítulo hoy. De manera de repaso, vamos a leer los párrafos 1 y 2. Vamos a mirar un par de textos adicionales que no hemos mirado, no miramos la semana pasada. Y luego vamos a mirar al párrafo 3. Entonces, si alguien puede leer el párrafo 1 y otra persona que lea el párrafo 2. Párrafo 1. En el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Y el párrafo 2. Dice, párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a libertad de su propia voluntad, que era mutable. Entonces, ahí vemos el primer párrafo, habla de la creación en general, que Dios hizo el universo por el poder de su palabra. Simplemente dijo, sea la luz, y fue la luz. Y, y lo hizo en 6 días. Y son días literales. Y todo, al final, dijo que todo era bueno en gran manera. Y luego el párrafo 2 habla más específicamente del hombre y el estado en que fue creado, con la ley escrita en su corazón, y al principio tenía la capacidad de cumplirla, pero también tenía su voluntad, eh, tenía la capacidad no tan solo de cumplirla, sino también para pecar. Entonces, sí, con el poder para cumplirlo, pero con la posibilidad de transgredirla. Y vamos a leer algunos textos que
no leímos la semana pasada. Génesis 5, del 1 al 3, Génesis 9, 6, Primera de Corintios 11, 7, Santiago 3, 9, Colosenses 3, 10 y Efesios 4, 24. ¿Esos versos pertenecen al primer Al, párrafo? al segundo. A buscarlo. Génesis 5, del 1 al 3 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, ahí vemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en el versículo 3, entonces, él tiene un hijo y la Biblia dice que el hijo fue a imagen y semejanza de él. Entonces, ahí vemos como la cadena. Y luego Génesis 9:6. Génesis 9, 6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, Dios le está diciendo a Noé que el que derrama sangre, entonces el castigo es igual. Y la razón que él da es porque fue hecho a la imagen de Dios. Primera de Corintios 11, 7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces, básicamente lo que está el punto, la razón por utilizar a este versículo, yo creo que es que hay la imagen, exacto, la imagen de Dios, y creo que también como el orden que Dios ha creado. Y Colosenses 3, 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. A ese de Santiago. Sí, dice Santiago 3:9, pero sí, Colosenses. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, entonces ahí vemos que la imagen del que lo creó.
Y actualmente citan ahí a Santiago 3:9, pero como que no cuadra. Y Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ahora, estos últimos textos de Colosenses y Efesios son, habla del nuevo nacimiento. No tan solo físicamente, como vimos en Génesis, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios físicamente y sus capacidades intelectuales y su alma, pero ahora en Colosenses y Efesios está hablando más al plano espiritual. Que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos siendo conformados a la imagen. Sí, comentario aquí. Estaba leyendo Santiago 3:9, solo para leerlo y ayudar el comentario. Dice, con ella, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con la misma boca, la misma lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Creo aquí. que el punto en Santiago 3:9, en incluirlo, sería la dualidad en la naturaleza humana de bendecir a Dios, pero maldecir a los hombres, que están hechos a imagen de Dios. Sí, ajá. Y luego vamos a leer esos textos ahí bajo el puntito número 3. Romanos 1:32. ¿Se podría leer esa parte del 3 para que... Bueno, estoy hablando de la última cláusula del párrafo 2. Sí. Los textos ahí, Romanos 1:32, 2:12, etcétera. Esos. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto habla de la caída, como el hombre ahora está en pecado. Y en este versículo, Pablo dice que han llegado a tal punto que no tan solo ellos practican estas cosas, sino también ellos alaban y aprueban a los que lo hacen. Sí, a lo que me refiero, Tim, es que en esos versículos ahora de Romanos tienen que ver con la división 3 de ese párrafo 2. Exacto. Y creo que es importante resaltar eso debido a la importancia que tienen estas palabras. Por eso, no sé si quieres que lo lea, sí. Me gustaría leerlo. Cuando dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados
a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Así es. Voluntad de Dios, Ujú. expresada aquí ahora, de lo que Dios dice. Entonces lo confirmamos con Romanos y esos versos, y ver si eso es así. Ujú. Y vamos a ver eso un poco más, un poco mejor al leer Romanos 2, 12, 14 y 15. Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Entonces, ahí Pablo dice, todo el mundo tiene la ley en su corazón. Todo el mundo sabe qué es bueno y qué es malo. Y Génesis 3:6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces, Satanás engañó a Eva y a Adán que ellos iban a hacer como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso fue lo que ella vio. Esto es lo que esto va a hacer, ok. Entonces tomó y se lo dio a su esposo, y eso fue cuando entraron en pecado, cuando decidieron comer de ese árbol que era prohibido. Ellos sabían el mandamiento de Dios que no comieran de ese árbol, pero como tenían la posibilidad de transgredir el mandamiento, la ley, entonces cayeron en el pecado. Y bueno, los otros dos textos hemos visto antes, pero vamos a leerlos para refrescar la memoria. Eclesiastés 7:29 y Romanos 5:12. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, en Eclesiastés vemos que Dios hizo al hombre recto, así como los escritores de la confesión dicen, que tenía el hombre el poder para cumplir la ley, pero buscaron las perversiones, como dice Eclesiastés, cayeron en pecado, y como vemos en Romanos, entonces cuando Adán pecó, llevó a toda la
humanidad con Él. Entonces, lo que tenemos que resaltar aquí es la libertad que Dios mismo Ujú. le proporcionó al hombre para él Ujú. tomar decisiones en ese sentido. No lo hizo seres donde su voluntad estuvo coaccionada, donde su voluntad estuvo realmente limitada, sino que tenían una libertad total, pero cada acción el hombre desde el inicio tenía que medirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese fue el Ujú. propósito de Dios al crearlo. Ujú. Tan libre, pero ustedes tienen que mirar mi dirección. Desde el primer momento, el hombre con esa libertad la utilizó mal. Ujú. Y Satanás, al darse cuenta de que estaban siendo creados de esa manera, aprovechó esa libertad Ujú. y los engañó. Yep. Así es. Y dicen ahí al final del párrafo su voluntad que era mutable, que se puede cambiar. Eso es lo que significa esa palabra. Mutable significa cambiable. Comparado con Dios, Dios es inmutable, no cambia, Exactamente. pero el hombre sí. El hombre sí es mutable. La pregunta siempre será por qué Dios lo hizo de esa manera. Y tenemos que decir, bueno, es que es la voluntad de Dios y él consideró que era bueno, como Ujú. él mismo dijo, que era lo mejor. Ujú. Hay un plan eterno de parte de Dios en todo lo que está haciendo y él dice, es lo mejor, Ujú. es bueno. Yo soy el que no sé, pero Exacto. Dios te dio una libertad, te hizo esa voluntad mutable y te dijo, tú tomarás decisiones libre, no porque estés reprimida. Ahora, con esto, como vimos la semana anteriores, Dios no es autor del pecado, sino que el mismo ser humano, el mismo hombre, al utilizar mal esta voluntad, esta libertad, desobedece a Dios e introduce el pecado en el mundo. Ujú. Es el mismo hombre, no Dios. De tal manera que no pueden exactamente decir, como dicen algunos, que Dios introdujo el pecado en el mundo. Dios no introdujo el pecado en el mundo. Él no quiso que el hombre pecara, pero la voluntad libre del hombre lo llevó a desobedecer a Dios. Ujú. Ahora, la pregunta sería, ¿sabía Dios en la parte más conflictiva? ¿Sabía Dios que esto iba a suceder? Eso es lo que tendríamos nosotros que estudiar y analizar. Porque Dios es omnisciente. Ujú. Y realmente el próximo capítulo va a tratar esa pregunta a manera más detallada. Entonces, ¿algo más algún otro comentario antes de leer el párrafo 3? Y solo hay 2 textos relacionados con ese párrafo. Entonces, vamos a leer el párrafo y luego Génesis 1, 26 al 28 y Génesis 2, 17. Y luego vamos a hablar de lo que dice. El párrafo 3 dice, además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Entonces, leamos Génesis 1, 26 al 28. Dice Génesis 1 al 26, dice,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de todos los cielos, y las bestias en toda la tierra, y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad de tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de todos los cielos y la tierra de las bestias se mueven sobre la tierra. Ujú. Entonces ahí vemos el mandato de Dios al hombre en su creación de fructificar, multiplicar y tener dominio sobre todas las criaturas. Y vemos a qué punto llegó ese dominio. Génesis 2:17. El mandamiento que Dios le da también. Le da esta responsabilidad y luego le da este mandamiento que vemos en el 2:17. Dice así, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, esos fueron los mandamientos que Adán y Eva tenían. Fructificar, multiplicarse, ejercer dominio sobre las criaturas y no comer del árbol. Y vemos en el versículo 19 del capítulo 2 que Dios trajo los animales al hombre, a Adán, y fue Adán que puso nombre. Dios puede haber dicho, este es un león, este es un oso, este es un tigre. No, fue Adán que hizo eso. Dios trajo el animal y Adán dice, este es león, este es oso. Fue Adán que dio el nombre a los animales. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio sobre las criaturas. ¿Algún comentario? ¿Algo? Y podemos mirar al capítulo completo de cualquier de los 3 párrafos. Pastor Tim, yo tengo estas observaciones que estuvimos hablando. Es el orden que el Señor ha creado entre el hombre y la mujer. Al mencionar varón y hembra los creó. Y sabemos que después de la costilla del hombre hizo a la mujer. Y otra de las observaciones que yo pude ver es que el Señor no tiene género. Que dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, varón y hembra los creó. Y no se ve un género del Señor, de que el Señor es un hombre o es una mujer. Porque dice, varón y hembra los creó a nuestra semejanza. Se puede verificar si hay un... Bueno, en el resto de la Biblia se refiere a Dios en términos masculinos. Habla de Dios el Padre, Dios el Hijo. Entonces, se habla de Dios en términos masculinos en toda la Biblia. Bueno, para
hay otra cosa, y cuando habla de imagen y semejanza no está hablando de rasgos físicos, sino espirituales, Ujú. de actitudes, comportamientos, razonamientos, forma de actuar, tienen inteligencia, tienen voluntad, tienen sentimiento, y eso es lo que lo hacen, nos hace a nosotros semejantes, como vimos incluso la semana pasada, a Dios. Ya lo demás es una referencia humana, donde Dios califica a cada ser creado de una manera que él mismo lo determina y lo llama varón y hembra. Ujú. Él le da esa calificación a los animales, le llama animales. También otra diferencia, a la creación, a la vegetación, a todo tiene una identificación específica, pero Dios sigue siendo Dios y el hombre sigue siendo creado a imagen y semejanza de Dios, porque Él tiene voluntad, inteligencia y sentimiento. Ujú. Y también el hombre refleja la imagen de Dios en una manera y la mujer lo refleja en otra manera. Y los dos, y particularmente los dos juntos en matrimonio, reflejan de manera especial la imagen de Dios, de manera diferente que lo hacen individualmente. Bueno, eso no sé, tendría que Bueno, explicar un poquito más eso ahí, no sé. Porque hay rasgos de los hombres y rasgos de las mujeres que los dos se ve diferentes aspectos del carácter de Dios y juntos, entonces, trabajando juntos en el matrimonio y en la familia, se ve los diferentes aspectos del carácter de Dios y también el matrimonio en sí es una imagen. Dios usa esa imagen del matrimonio para hablar de Cristo y la iglesia. Sí, todo eso es cierto, pero Ujú. cuando hablamos del hombre en general. Sí, exacto. Incluyendo mujer y hembra. Sí. Todos formando exactamente la imagen de Dios. Ujú. En actitudes, Sí, en todos comportamiento. tienen la imagen. Cuando hablamos de que se complementa, Exacto. es un complemento Ujú. para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ujú. Entonces en el matrimonio se complementa porque el hombre, al ser creado, sintió que le hacía falta algo, Ujú. pero ya él había sido creado a imagen y semejanza de Dios en Exacto. ese sentido. Lo que le falta ahora es un complemento para ayudarlo Ujú. a hacer la voluntad de Dios. Ujú. Entonces el matrimonio, cuando se une, manifiestan los deseos y propósitos de Dios, Ujú. si es que ellos están dispuestos a recibir las direcciones de Dios. Exacto. Ujú. Y se complementan. Ajá. ¿Alguien más? ¿Y cuál es la manera en que el hombre reflejaría la imagen de Dios en el cielo? De manera individual. Ya. Sí. Ese es el punto. Y los que no están casados aquí, entonces no pueden manifestar completamente la voluntad de Dios. No es necesariamente un asunto de completo o incompleto. Es como las mujeres tienden a tener la parte más como normalmente las mujeres son más como tiernas y Ya, manifestar ese aspecto y el hombre tiende a manifestar otro aspecto y cada uno individual sí es imagen y semejanza de Dios, ya te pero entiendo. se manifiesta Creo de que te diferente entiendo, manera. porque es el complemento. Ujú. El donde complemento.
donde una de las partes puede manifestar con más facilidad el carácter de Dios, y otra parte también, que es el hombre, tiene o lo puede manifestar más fácil que la mujer, y la mujer puede manifestar en otras áreas más fácil Ujú, que el ujú. hombre. Así te puedo entender. ¿Puedo Exacto. entender eso? Eso es lo que quería decir. Y los dos juntos en el matrimonio, y principalmente el matrimonio cristiano, entonces los dos juntos se ve esa imagen de otra manera distinta. Y quería agregar también en cuanto a la imagen de Dios, es mucho más evidente y más con el mejor propósito, mayor propósito, el hombre y la mujer. Pero aún la naturaleza, como Ujú. habla Pablo, también da esos rasgos que el hombre, por ser creado a imagen de Dios, lo exalta y lo expresa de una mejor manera. Ujú. Y pienso más en el sentido para traer un ejemplo, las flores. Cuando una persona ve una flor, intuitivamente la ve con un aspecto más femenino por la delicadeza, los rasgos que tiene, los colores, la textura y todo eso. Y eso manifiesta, como decías anteriormente, el rasgo delicado y tierno que el Señor tiene. No sé Ujú, si ujú, aplica. ujú. Sí. Ya entendí. ¿Alguien más? Está bueno, tremendo. Eso es Dios. Es como Dios se manifiesta. Me pongo a pensar hay un libro muy famoso y es muy controversial, se llama La cabaña, The Shack. Oh, sí. Y en ese libro presentan, pues, según es cristiano, ¿no? Y presentan a Dios el Padre como una mujer y también al Espíritu Santo como una mujer. Yo creo, pues, es esa confusión, ¿no? De las diferentes características que Dios tiene. Y muchos hasta dicen, ¿no? Dios es mujer, ¿no? Y porque pienso yo, cortos de mente en pensar, otra vez, la Biblia dice que Dios dio al hombre, tanto al hombre como a la mujer, su imagen, ¿no? Ujú. Los hizo a su imagen y semejanza, no al revés. Dios no tiene la imagen y semejanza de la mujer. Entonces, yo creo ahí es la confusión. Ujú. Ujú. Gracias por la explicación, porque a mí mismo me ayudó bastante, y es verdad, es como Dios manifestándose en sí mismo, en su misma criatura, aunque ambos, tanto mujer como el hombre, son creados a imagen de Dios. Hay cualidades que pertenecen a la mujer y cualidades que pertenecen al hombre, Ujú. donde uno manifiesta más ampliamente esa imagen de Dios que el otro. Y juntos, unidos, es fantástico porque se ve claramente. Ujú. O sea, yo no puedo, como dice Heidi, mirar la flor como la mira ella, pero sin embargo Dios sí la mira de la misma manera que la mujer la ve. Cuando el hombre ahora actualmente la mira como la mujer la ve, nosotros decimos, tú tienes un aire femenino, ¿entiendes? Tú estás raro, pero sin embargo Dios no es ninguno de los dos, y sin embargo lo ve exactamente como la mujer lo ve, porque Él es esa ternura que tiene la mujer, y también Dios es esa firmeza y dureza que muchas veces tiene el hombre para ver las cosas Ujú. al mismo tiempo. Ujú. Ni podemos calificar a Dios con género, como dice Luis. No es Él un hombre ni Él es una mujer. Dios es Dios. Ujú. Y Él es Dios. Y aunque se expresa en términos masculinos, Él es Dios encerrado en todos los géneros. Ujú. No tiene género. Él es espíritu. Bueno, faltan 3 minutos. Ya está bien. Me lo regalan a mí. Por eso
Tú tienes el micrófono. No, sí, podemos cerrar con una oración y vamos a pedir al hermano Suriel que ore para cerrar este tiempo. Padre, siempre es una bendición el conocer más acerca de ti, de quién tú eres, Padre, y de cómo pues tú te compadeciste de nosotros, Señor, y nos diste características que ningún otro animal tiene, Señor. Y eso es porque tú querías tener relación con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por eso, Padre, y continuamente vemos tu gracia a través de las Escrituras, a través de la historia de la iglesia, Señor, y aún en lo presente vemos tu gracia, de cómo tú sigues salvando a personas de su iniquidad, Señor, de su pecaminosidad, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias por eso, gracias por este estudio, gracias por tu palabra, Señor, que da luz a nuestra vida, Señor, que nos alimenta día con día, Señor. Gracias por tu Espíritu que no nos deja, Padre, y sabemos de que tú estás presente aquí, y no solamente aquí, sino alrededor de todo el mundo, Señor, donde tus hijos se están reuniendo para adorarte. Tú estás presente, eres omnipresente, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.